Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Esta es la historia de un policía. Los policías reciben llamadas constantes. Me atrevo a decir que estas historias se enfrascan específicamente en las llamadas de emergencia. Muchos de los policías, al acudir a este tipo de llamadas, no saben con qué se van a encontrar. No saben, más allá de la poca información que se les da a través del teléfono, con qué prepararse. En algunas veces, claro, solamente se tratan de pequeñas peleas familiares, pero en otros casos son este tipo de llamados que no se les puede atribuir algún tipo de respuesta lógica, tal como esta siguiente historia, en donde estos policías fueron llamados, pero al llegar ahí, resulta que quien los llamó no era una persona viva. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera era un espíritu, sino otra cosa que hasta ahora no se tiene explicación. Ellos creen o siguen creyendo que fue una broma, pero muy en el fondo, tal y como lo dice este policía en el relato, tal vez esta historia tenga una respuesta enteramente paranormal. Mi nombre es Mauro. Esta es una de las experiencias a las que no les he encontrado una explicación lógica. Tal vez la tenga. Tal vez aquella noche fuimos víctimas, podríamos decirlo, de alguna broma pesada, ya sea por parte de una familia o por un grupo de amigos muy bien organizados. Pero yo y mi compañero, que fuimos aquella noche a aquella casa, quedamos sumamente impactados y muy perturbados con lo que encontramos. Aquella noche, cuando nos pasó esto, era una noche muy normal, de hecho muy tranquila, más tranquila que muchas que habíamos tenido. Nos encontrábamos en la central, estábamos ahí, nos habíamos detenido, cuando en eso entra una llamada. Nuestra compañera que atiende la llamada, que más bien era una amiga íntima nuestra, se pone muy nerviosa cuando la recibe. Pone el altavoz incluso, para que nosotros también escuchemos lo que está pasando. Y es que cómo no ponernos nerviosos, si el que estaba llamando era un niño. Por su timbre de voz, por la forma en la que se expresaba, era un niño no mayor a unos 8 años o 9. De hecho, mi compañera le pregunta, y este le contesta que apenas tiene 6 años. Detrás de aquella vocecita, no lejos, sino como a algunos 3 o 4 metros de él, se escuchan gritos, se escuchan golpes, seguramente alguna pelea, pero una pelea muy fuerte. Y es justo lo que este niño nos dice: necesito que venga la policía. Mi mamá y mi papá se están peleando y tengo miedo de que uno de ellos resulte herido. Mi compañera toma la dirección, toma todas las señas y le pide al niño que de favor se mantenga al teléfono hasta que nosotros, yo y mi compañero, lleguemos a aquel domicilio. Teníamos que checar también si el niño no tenía algún rastro de violencia. Creo que podríamos decir que eso era nuestra principal prioridad. Pero el niño le contesta que no puede hacer eso, que si sus padres se enteran que ha llamado por teléfono, le iría muy mal. Casi enseguida de que dice esto, cuelga el teléfono. Ya no escuchamos más a ese niño. Inmediatamente yo y mi compañero
Nos subimos a la patrulla y manejamos con la sirena activada para poder llegar más rápido hasta aquel domicilio, que no se encontraba muy lejos. Llegamos en escasos 15 minutos. La colonia era una colonia, podríamos decirlo, pobre. Muchas casas estaban abandonadas. Basura era lo único que veíamos en las calles. Incluso la casa a la que llegábamos, de la cual había salido la llamada telefónica, era una casa de lámina y madera, y también cartón. Se notaba que era una familia, pues, de escasos recursos. Dentro de esta casa se veía la luz encendida, y de ella salían muchos gritos, y también algunos extraños ruidos. Fuimos de inmediato, tocamos la puerta, y en eso nos abre un hombre y también una mujer. Estos dos se encuentran en un pésimo estado. El hombre estaba rasguñado, la mujer también. Ambos se veían que se habían dado con todo. Su casa, su ropa, su forma de vestir, e incluso su olor. Se podía notar que eran personas pepenadoras. Dentro de la casa tenían diferentes botellas, metales, bolsas con latas de aluminio y demás cosas. Nosotros, como ya te dije anteriormente, Alex, nos preocupaba el niño. Además, con tan solo hablar un minuto con estas personas, deducimos fácilmente que eran personas que no estaban bien de su cerebro. Incluso la mujer balbuceaba, al igual que el hombre. Nosotros le pedimos que de favor, queríamos ver al niño, y a pesar de que estas personas se encontraban algo alteradas, nos contestaron ambos, casi al mismo tiempo, que ellos no tenían a ningún niño, que ellos estaban casados solamente, o al menos eso nos dijeron, pero que no había ningún niño. Hicimos algo que no se debía de hacer. Entramos a la fuerza. Las personas se encontraban asustadas, pues las amenazamos. Queríamos ver a aquel niño, y si era posible, sacarlo de ahí. Registramos todas las habitaciones. Llegamos hasta una en particular, la cual tenía un teléfono ahí encima de la mesa, un teléfono celular. Y al lado de este se encontraba un muñeco de un niño. Era un niño que tenía un traje de marinerito. Era un muñeco de esos de madera, de los de años antes, los que tenían casi un tamaño humano. Se encontraba sentado en una mecedora. Al lado de él, la mesa con el teléfono. Yo tomé el teléfono, registré el otro teléfono del que había salido la llamada y le marqué. Y sonó el celular. Efectivamente, ese era el celular del que habían marcado. A pesar de que registramos alrededores y la casa completa, no encontramos a ningún niño. Por el teléfono, este niño nos había dicho que se llamaba Sergio. Y entonces en ese momento yo le pregunté, antes de retirarnos, a la mujer simplemente, dígame dónde está Sergio, o más bien, ¿quién era Sergio? Ella sonrió. Se fue a este cuarto, Alex, y me llevó con ella. Al llegar ahí, me señaló el muñeco, y me señaló también el sombrero de este. Al quitárselo, vi que tenía el nombre Sergio. El muñeco se llamaba Sergio. Yo estaba muy confundido. No sabía qué pensar en ese momento, así que solamente me retiré. Estuvimos conduciendo por los alrededores para ver si había alguna pandilla, e incluso nos quedamos un buen rato escondidos entre los árboles para ver muy bien aquel matrimonio, pero nadie salió, ni nadie se metió a esta casa. Pensábamos que esto era una especie de broma, pero nadie estaba ahí. Y esas dos personas
hablándote sinceramente, no estaban en sus cabales. Eran personas con alguna enfermedad mental. Ellos no pudieron haber llamado. Solamente queda como una experiencia, algo curiosa, y si te pones a pensarlo bien, también aterradora, pues me atrevo a decir que tal vez el que nos habló era aquel muñeco. Las fechas aterradoras, las fechas que tienen un gran peso, siempre han estado marcadas con cierta tristeza y dolor de las víctimas. Pero las que son más bizarras, las que son más dolorosas, podríamos decirlo, se repiten constantemente. Y no lo digo porque esto se repita en uno u otro caso, sino que algunos policías dicen que las almas que se lleva algún acto delictivo, tales como un tiroteo, tales como un crimen pasional, se repiten en el aniversario de este, dando a entender de una manera muy trágica que estos espíritus no pueden descansar en paz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leopoldo Dino y esta es mi experiencia. Los saludo a todos desde Guanajuato. Durante un tiempo, ya años pasados, fui policía municipal. Y esto que les quiero contar no es una experiencia per se que me sucedió a mí, sino es una leyenda que me contaron mientras estaba trabajando de policía. Una historia que sucedió hace muchos años y que 2 policías vivieron. De hecho, por eso se tiene la creencia, al menos entre los policías, que en cada aniversario que se cumplen años de un hecho terrorífico, ya sea un accidente, ya sea un tiroteo, ya sea cualquier pérdida humana en la que nosotros hayamos figurado, o sea, estuviéramos presentes, puede que años después, tal vez algunos policías que tengan muy mala suerte puedan vivirlo de nuevo. La historia es la siguiente. Estos eran 2 policías que se encontraban en su guardia, cerca de unas vías del tren, ya a altas horas de la noche, me atrevo a decir que incluso madrugada. Ellos se encontraban ahí parados, fumándose un cigarro, tomando café, cuando en eso ven una silueta que se está aproximando. Una silueta que parece pertenecer a un muchacho. Es algo distante. Se mueve erráticamente de un lado hacia otro. En un principio piensan que tal vez puede estar borracho, pero no. Lo que este muchacho tiene es mucho miedo y tal vez desesperación. Al llegar con los policías, los encara y ven que este chico, toda su ropa está arrugada, como jalada, maltrecha. No porque sea un chico de la calle, sino tal vez porque tuvo algún encuentro. Tal vez alguien le jaló la ropa, tal vez alguien lo amedrentó. Y si bien este detalle puede ser un detalle por el cual se tenía que llamar la atención, aquí lo preocupante es que el chico tenía mucha sangre, tanto en sus manos, torso, estómago, cuello y algunas gotas en la cara. Los policías lo detienen y el chico lo primero que dice es lo siguiente: necesito que me arresten. Acabo de hacer algo muy malo. Le quité la vida a una persona. Por favor, llévenme. En un principio los policías no saben qué pensar. Este acto es inusual. Por lo regular, alguna persona que haya cometido un crimen, lo que no quiere es que se sepa. Lo que quieren es simplemente olvidarlo o esconderse, e incluso en crímenes pasionales. Pero este chico se entregó. Les dijo inmediatamente el nombre de la chica a la cual le había quitado la vida. Y de no ser suficiente esto,
también les dice que esa chica había sido su novia. Les da su dirección, les da el nombre de sus padres para que les marquen. Y acto seguido, pone sus manos juntas para que lo esposen. Todos aquellos datos son muy específicos, así que estos policías llaman a la central, el cual le da todos los datos para que lo más antes posible puedan comunicarse con los padres y pues decirles, cerciorarse de que tal vez su hija esté bien, o por lo contrario, para encontrar lo más pronto posible el cuerpo de esta jovencita. Esto no termina aquí. Los policías llevan a este joven también de aproximadamente algunos 16 o 17 años atrás, en los asientos traseros. Lo suben a la patrulla y mientras van por el camino le van preguntando por qué lo había hecho. Claro, aunado también a otras preguntas que le estaban haciendo. Este joven no contestó ninguna de ellas, pero no porque se negara, sino porque simplemente los policías dicen que estaba algo distante. Él solamente iba recargado en la puerta, mirando hacia afuera, con la mirada perdida, tal vez arrepentido, tal vez triste, tal vez no sabía qué pensar en ese momento. Una vez que llegaron a la central, bajaron ambos policías y se encontraron con la sorpresa de que cuando abrieron la puerta, en los asientos traseros, no venía nadie. Buscaron, o bueno, lo que tanto se podría buscar a una persona en los asientos traseros. Básicamente no hay lugar donde se pueda esconder. Los policías en ningún momento abrieron la puerta, y estas patrullas, obviamente, si los asientos traseros están designados para llevar a delincuentes, está más que claro que las puertas no se pueden abrir desde adentro, que los vidrios están reforzados, y ellos saben que en ningún momento la puerta se abrió. Ellos saben que no había manera en que este joven saliera, se escabullera por algún lado. Además, como dije anteriormente, este chico venía bañado en sangre. No había dejado ningún rastro. De hecho, parecía como si no hubieran subido a nadie. Al llegar a la central, y al preguntarles dónde estaba el sospechoso, los policías no podían decir nada, estaban confundidos. Todo se hizo un revuelo en ese momento. Y sucede lo siguiente, Alex, es que al investigar, ahí en la central, los policías que estaban a cargo de esto, se encontraron, podríamos decirlo, con un misterio. Porque sí, en efecto, una chica había fallecido en aquellas vías. Y también, el que se había cobrado la vida había sido su propio novio. Era la misma chica con las mismas señas, la misma dirección, los mismos nombres de sus padres. Y este joven, también de la misma manera en la que había sucedido aquella noche, se había entregado a los policías. Pero he aquí lo curioso, y es que esto no había sucedido aquella noche. Todo esto había sucedido hace 5 años. De hecho, los padres ya se habían mudado. No podían conciliar la idea de estar en una casa en la que apenas algo de tiempo su hija estaba con ellos. Y precisamente aquella noche se cumplía el aniversario de todo esto que había sucedido. El mismo día y la misma hora en la que aquella chica había perdido la vida. Y es por eso que se dicen, a menos entre nosotros, y sé muy bien que entre camioneros o entre otras personas, que cuando se cumple el aniversario de algo fatídico, puede que los sucesos se repitan de nuevo. Tal vez aquellas almas condenadas como la de aquel joven, a repetir una y otra vez todo lo que hizo aquella noche. Tal vez como algún método de castigo. Esa es mi historia. Gracias por escucharla.
Como ya les he dicho, criptomaníacos, la mayoría de estas experiencias son de parte de llamadas de emergencia, llamadas a que estos policías tienen que atender de manera muy inmediata. La gran mayoría de estas llamadas siempre suelen ser disputas familiares, como hemos escuchado anteriormente, y a pesar de que esta llamada se refería como una disputa familiar a sí misma, llamada que provino de los vecinos, debido a que escuchaban extraños gritos provenientes de una casa. Al llegar estos policías se dieron cuenta que aquellos gritos no eran de personas, aquellos gritos eran de demonios. Hola, mi nombre es Agustín Hernández. Esta es mi experiencia. Yo soy policía y a lo largo de toda esta carrera he visto diferentes cosas. Créanme, uno se lleva sorpresas por aquellas llamadas que nos hacen, sobre todo a domicilios. Hemos visto muchas parejas pelear, hemos visto disputas de gran tamaño, pero a veces nos encontramos con ciertas situaciones para los que no estamos preparados, tales como aquella noche. Recibimos un llamado y mi patrulla, yo, así como también otros 2 compañeros, acudimos a lo que se podría decir era una disputa familiar. Los vecinos nos habían llamado, diciendo que habían escuchado gritos proveniendo de una casa y que los gritos eran muy desesperantes, además de que sonaban muy fuerte. Eran desgarradores. No sabían qué estaba pasando dentro de aquella casa, sobre todo porque era una familia pequeña. Solamente se trataba de la madre, el padre y la hija. Llegamos inmediatamente y una aglomeración de personas se encontraba rodeando la casa. Y a pesar de que eran vecinos y conocidos, ninguno de ellos tenía el valor para entrar, o mínimamente para tocar la puerta para ver qué era lo que estaba pasando. Solamente se limitaban a estar al pendiente, desde afuera. Yo y mi compañero nos acercamos, mientras que otro se encontraba con las personas, diciéndoles claramente que mantengan su distancia. Cuando en eso, el padre de la pequeña nos abrió la puerta. El aspecto de este hombre era muy alarmante. Tenía rasguños, pero rasguños muy profundos. Parte de su brazo estaba chorreando en sangre. La madre estaba llorando en un sofá, ahí en el rincón. Nosotros pensamos que todo esto se trataba de una pelea intrafamiliar. Pero al acercarnos y ver a la madre básicamente limpia, solamente llorando, y al hombre todo mal, ensangrentado, no sabíamos muy bien qué pensar, hasta que en eso escuchamos gritos proveniendo de uno de los cuartos que se encontraban hasta el fondo. Nosotros le preguntamos al padre qué era lo que estaba pasando y por qué la niña estaba gritando tan desesperadamente, que nos habían llamado y sus vecinos estaban preocupados. El padre, vendándose, curándose, nos dice que su hija está pasando por una fase, que se encuentra mal de su cabeza, que está atacando a todos y que al día siguiente sería llevada a un hospital psiquiátrico, pero que esa noche todo se había salido de control. Había empezado a atacar a su madre y él había intervenido y, como pudo, amarró una de sus piernas a la cama, y que ahí estaba, que él no le quería hacer daño, que era su hija, pero no sabía de otra manera cómo controlarla. Él quería amarrarla, tanto pies como manos, pero no podía. Que su hija, a pesar de tener 12 años, tenía una fuerza descomunal, y después de contarnos esto, nos pidió nuestra ayuda para llevar a cabo eso. Obviamente nosotros no podíamos decir que sí o que no, primero teníamos que verla a ella. Y Alex, tan solo con verla, créeme que me entró un miedo terrible. Un psiquiatra ya se encontraba en camino,
y lo que quería es que la tuviéramos calmada. Alex, yo he lidiado con personas que están mal de la cabeza, e incluso con personas que tienen en su sistema o que han consumido cierta sustancia que les adormece el cuerpo o algo parecido. Es básicamente como si estuvieras lidiando con una persona que no tuviera tu mismo rango de dolor. Pero aquella noche, esta niña me sorprendió. Éramos 3 adultos y no podíamos con ella. Ella decía una y otra vez, o más bien no lo decía, sino que se daba a entender que estaba poseída y que no le iban a poder sacar de eso. El padre nos decía una y otra vez que su hija solamente estaba mal de la cabeza, que ella creía que estaba poseída, pero que era solamente una enfermedad mental. Tal vez nosotros en un principio quisimos creer eso. Yo fui uno de los que se quedó hasta el último, o más bien fue el último que salió de aquella habitación, amarrando bien a la niña, para que no se hiciera daño tampoco ella, ya que también tenía ciertos rasguños que ella sola se había hecho. Pero cuando iba saliendo, lo que me dijo esta niña me detuvo en seco y me dejó sumamente perturbado porque me empezó a decir cosas muy personales. Para empezar, me llamó por mi nombre, algo que ni los padres sabían. Además, mi cara iba cubierta, yo iba con pasamontañas y un casco. La cara no me la veía, mucho menos mi nombre. Ella sabía cómo era y me empezó a decir cosas de mis familiares, cosas que, siéndote sincero, no te puedo compartir porque son temas muy delicados. Pero lo último que me dijo, eso sí se los compartiré. Resulta que en aquel tiempo mi hermano, que era menor que yo, se encontraba hospitalizado y estaba en un riesgo de perder su vida. Esta noticia nos había caído como un balde de agua fría a toda la familia. Y obviamente nadie quería lidiar con eso. Esta niña me dijo que mi hermano iba a fallecer en tal día. Yo obviamente estaba muy asustado y más que nada también algo enojado, pero no podía hacer nada en ese momento. Solamente tenía que salirme del cuarto. No duramos mucho en aquella casa. El psiquiatra llegó en cuestión de minutos. Nosotros nos fuimos, pero tengo entendido que, por las llamadas que hicieron los vecinos, a aquella niña se la llevaron también aquella misma noche. Lo espeluznante no es todo aquello que me dijo aquella niña. No es el hecho de que necesitó la fuerza de 4 hombres casi para poder someterla, sino que lo que me dijo de mi hermano se cumplió exactamente como me lo dijo. Él falleció. Cuando me dieron esa noticia, yo tomé la decisión de volver a este domicilio, tal vez para encarar a aquella niña y que me diera una respuesta a esto. Pero en el domicilio ya no se encontraba nadie, según me dieron a entender. La familia se había mudado. Y esto solamente me hace pensar que aquella noche realmente hablé con un demonio que estaba poseyendo a aquella niña. Realmente estuve frente a frente con una persona poseída. Criptomaníacos, quiero cerrar este capítulo contándoles 2 experiencias, pero no son per se experiencias. Son casos reales que han sucedido en los Estados Unidos. Casos perturbadores y podríamos decir algo peculiares, que nos enseñan que el mundo está rodeado de gente extraña, de gente que tiene extrañas fantasías, de gente que, sin lugar a dudas, les falta un tornillo. Los casos son verdaderos y son los siguientes. Criptomaníacos, las historias que siguen son 2 casos verdaderos que son tanto terroríficos como también extraños.
Ambos casos fueron llevados por la policía de Estados Unidos. Y estas son las tétricas historias. El primer caso ocurrió en los estados del sur. Una niña de aproximadamente algunos 16 o 15 años llamó muy alertada y con gritos de fondo que provenían de su hermanito, que estaba llorando, que también estaba pidiendo ayuda. La chica repetía una y otra vez que un intruso había entrado a su casa y que en ese preciso momento estaban adentro, que ella tanto como su hermano se habían resguardado en su cuarto, pero no sabían qué tanto tiempo podrían hacerlo. No sabían qué tanto tiempo la puerta iba a durar cerrada, porque la habían estado empujando. Este llamado de emergencia se le hizo a todos los policías, pero obviamente el más cercano llegó primero. Y pasa y resulta que el policía que acudió a la llamada se dice ser amigo íntimo de aquella familia, por lo que una vez teniendo ya la suficiente confianza y viendo el peligro de lo que aquellos dos niños, de sus amigos, estaban pasando, decidió tomarse el atrevimiento de no tocar la puerta, de no intentar pasar por la puerta principal, sino saltarse al patio trasero, donde estaban las milpas, donde estaban las cosechas, porque cabe recalcar que todo esto sucede en una granja, en un condado. Este policía se pasa e inmediatamente, con su arma lista, empieza a apuntar hacia todos lados, pero lo único que encuentra es nada prácticamente, nada fuera de lo normal. El patio trasero está muy bien iluminado. Hay columpios, hay juegos, hay diferentes utensilios, incluso también sillas y mesas, diferentes focos adornando, muy bien iluminado, y también dos espantapájaros tirados en el suelo, cercanos a las cosechas. Lo que él piensa inmediatamente, tal vez es que los intrusos se encuentran adentro. Era más que obvio que había personas afuera y que abruptamente se metieron, pues había como cosas a medias hacer. El policía entra, registra toda la casa, prende todas las luces y finalmente sube al segundo piso de la planta para encontrarse con una puerta cerrada. La tocó varias veces y se identificó, pero la niña no abrió hasta que le dio el nombre, ya que conocía muy bien a los amigos de su padre y ese era uno de ellos. La policía entró, abrazó al oficial y le explicó todo lo que había sucedido. Pasa y resulta que sus padres en este momento se encontraban en un convivio, pero que iban a regresar a tan solo unas pocas horas. Obviamente, sabiendo lo que pasó, los padres ya se encontraban en marcha a toda velocidad a su casa. Esta niña se había quedado a cargo del cuidado de su hermanito, de apenas 6 años. Los trabajadores que les echaban la mano ahí ya se habían ido, y ella y su hermanito se encontraban en el patio trasero, solamente matando el tiempo. Eran las 9 de la noche en ese momento, cuando estos extraños aparecieron. La niña tomó a su hermano y corriendo subieron a la habitación y cerraron la puerta. Dice también que escuchó a estos extraños andar por la casa, buscando diferentes cosas. Al checar la casa, obviamente faltaban cosas de valor más que nada, cosas que se podían vender, también de la alcoba del matrimonio. Y el policía, al escuchar esto, les explica a los niños que no tienen nada que temer, que esas personas ya se habían ido, y lo que recibe de respuesta de aquellos niños es algo que lo deja sumamente asombrado y también con algo de miedo, pues estos niños le explican que esas personas a lo mejor ya se fueron, pero que tienen poco de haberse ido, porque ellos vieron por la ventana cuando llegó la patrulla y ellos seguían escuchando las pisadas adentro de la casa.
solamente a 1 minuto o 2 minutos como mucho. El policía le dice a los niños: yo entré por el patio trasero y no vi a nadie. Solamente estaban sus utensilios, los columpios, los juegos y 2 espantapájaros tirados. Eso fue todo lo que vi. Lo que le diría a la niña a continuación lo dejaría sumamente perturbado. Y es que la niña le dice: precisamente por eso, nosotros no tenemos espantapájaros. Yo vi cómo se iban acercando. Vi las sombras de estos hombres, vestidos de esa forma, como queriendo disimular que eran espantapájaros. Tal vez de esa manera pasaron inadvertidos. Yo tomé a mi hermano y corrimos de ellos. Y tan pronto hice eso, ellos se abalanzaron sobre nosotros. Esto fue suficiente para que el oficial bajara a toda velocidad, con su arma lista y apuntando hacia el patio, solamente para percatarse de que esos 2 espantapájaros que había visto al entrar, ahí recostados en el piso, como si fueran objetos inanimados, ya no se encontraban. Otro caso que les quiero platicar, criptomaníacos, es un caso que tiene que ver con morgues. Una llamada también a la policía muy extraña. Y es que sucede lo siguiente. Primero comenzó en una morgue, luego en otra, y luego en otra. Y entre estas 3 morgues se empezaron a unir cabos, pues los cuerpos dentro de estos grandes refrigeradores, donde es que actúan los forenses, se empezaban a hallar en diferentes posiciones que está más que claro, los forenses no los habían dejado. Los cuerpos aparecían en posiciones, por más decir extrañas, eran posiciones obscenas, sobre todo los cuerpos de las mujeres. Esto obviamente abrió una investigación ahí mismo dentro de la morgue. Tal vez uno de sus empleados estaba haciendo eso. Se seguía con esta investigación. Claro, recalcando que para este momento todavía la policía no estaba involucrada, hasta que una forense, una chica de alrededor de algunos 32 años, se encontraba en su turno de tarde y por una serie de razones diferentes se encontraba en un cuarto oscuro, ahí haciendo su trabajo. Un cuarto que, si tú ves, es muy difícil de percibir que hay alguien ahí dentro. Tal vez por esto mismo, esto le jugó a su favor en aquel momento. Y es que un sonido empezó a llamar su atención. Un sonido que venía de aquellos cuerpos recostados sobre las camas metálicas. La chica fue, sin salirse del cuarto, ya que lo vio incluso antes de salir. Quedó atónita con lo que estaba viendo. Y es que vio a un cuerpo levantándose, girando todo su cuerpo, para después poner sus pies en el piso y caminar como si fuera una persona. Esto fue demasiado para la chica, tanto así que salió corriendo. Le dio aviso a todo el personal que estaba ahí. Esto también se tiene que decir, había cámaras que lo habían registrado. Como les dije, criptomaníacos, esto no solamente pasó en una morgue, pasó alrededor de 3 morgues, en los que estas 3 mismas decían que los cuerpos se estaban levantando. Para este entonces la policía ya estaba enterada, más que nada por supersticiones. Creían que tal vez una brujería o tal vez algo paranormal se estaba presentando, pero nada más alejado de la realidad. Cuando se dio el aviso de esto, los policías fueron inmediatamente, llegaron a aquella morgue, investigaron todo. Y sí, había unos cuerpos que estaban en posiciones obscenas, como digo, pero fue en este punto que uno de los policías empieza a golpear, pero a diferentes cadáveres. Y en uno de estos cadáveres se movió. Parecía ser que este no estaba del todo sin vida. Pasa y resulta que había un extraño sujeto
el cual tenía un desorden en el cerebro. Su fantasía era estar con cadáveres, y esta fantasía había escalado a tal punto que lo hacía en momentos inoportunos, podríamos decirlo. Antes lo hacía de noche, buscaba colarse en las morgues para llevar a cabo sus sucias fantasías con estos cadáveres. Pero su adicción lo terminó llevando a incluso colarse durante las tardes cuando había personal ahí dentro, y terminaron capturándolo. Lo que hacía este hombre cada vez que desempeñaba o le daba rienda suelta a sus actos delictivos para satisfacerse con aquellos cuerpos era que se quitaba la ropa, y cuando veía que se acercaba a alguien, o cuando venía la policía, que pasó muchas veces, y esto sorprende mucho a los oficiales, muchas veces cuando los policías entraban a las morgues, este hombre seguía allí, solamente que se hacía pasar por uno de los cuerpos, se extendía una sábana encima de él y se ponía ya sea en una silla de ruedas, en una silla, en una mesa de operación o dentro de uno de los refrigeradores, y después salía cuando todo se había calmado. No cabe duda que este es un caso muy perturbador y extraño, a la par también que un tanto asqueroso, que si bien en un principio se creía que era algo paranormal, pasó a ser que todo el problema era más terrenal que nada, y se trataba solamente de una persona sumamente perturbada. Criptomaníacos, ¿qué les han parecido estas experiencias? Si tienen alguna que quieran contar, no duden en hacerlo. Si la historia es pequeña, pueden contarla aquí mismo abajo en la caja de comentarios. Aunque si es la historia un poco más larga, o es la experiencia de tu abuela, de tu madre o de algún tío o algún familiar, pueden mandarla por medio de mensaje privado a mis redes sociales. También estarán apareciendo abajo en la descripción de este video, y así podré traerla en un próximo capítulo. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.